Buenos días a todos. Buen día, Inge. Buenos días, Rodrigo, Marco, Adrián, Gustavo, Josimar, señorita Milena, Daniel, Santos, Julio. Buenos días. Recordarles que ya se fijó la fecha del segundo parcial. Es el día lunes. Por favor, tomen nota. Estoy revisando mi calendario. El día lunes 10 de mayo, a horas 15:30, la evaluación del segundo parcial. ¿Ya? Y para la evaluación se va a considerar los temas de los capítulos 4 y 5. Capítulo 4, cálculo de la fuerza magnetomotriz en máquinas de corriente alterna, y capítulo 5, circuito equivalente y diagrama fasorial del generador sincrónico. Esos dos capítulos vamos a considerar para la evaluación. Hoy vamos a considerar un ejemplo y considerando los diagramas fasoriales y la ecuación del circuito equivalente del generador sincrónico. Y vamos a concluir el desarrollo de la parte teórica. En realidad ya hemos concluido el día lunes, ¿no? Con este ejemplo terminaríamos y nuevamente el examen va a tener dos partes, una parte teórica y una segunda parte de ejercicios. Si no hubiera consultas con relación al examen o alguien no está de acuerdo, tal vez quiere evaluarlo otro día, voy a compartir la pantalla de mi tablet. ¿Hay algún comentario tal vez? Por si acaso, las notas del primer parcial ya están en el sistema, estaban a la siguiente semana del examen, por si alguien no se ha percatado. De igual forma, para este segundo parcial, me voy a tomar el día miércoles para revisar los exámenes y publicarlos y atender reclamos. De igual manera, para el primer parcial, ¿no? Voy a publicar el solucionario en Classroom y sus notas. Después de atender reclamos, 24 horas después voy a subir las notas al sistema y del sistema ya no se pueden modificar las notas. Antes de subirlos al sistema voy a aceptar reclamos, pero después no. Entonces, con esas indicaciones previas al examen, voy a compartir la pantalla de mi tablet si no hubiera consultas, preguntas con relación a el desarrollo del examen de la siguiente semana. Bueno, entonces,
Pueden observar la pantalla de mi tablet, ¿se ve? Sí, ingeniero. Bueno, entonces voy a hacer la lectura en primera instancia del enunciado, luego vamos a vamos a resolver este ejemplo. Este ejemplo lo he seleccionado, como les había indicado el día de ayer, del texto de Chapman, por si acaso, y porque en su cálculo utiliza toda la teoría que hemos desarrollado en este capítulo 5 de circuito equivalente y diagrama fasorial. Por lo tanto, el enunciado indica lo siguiente. Un generador sincrónico de 6 polos conectado en estrella a 480 volts y 60 Hz tiene una reactancia sincrónica por fase de 1 ohm. Su cociente de inducido a plena carga es de 60 amperes, con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Este generador tiene una pérdida por fricción y roce del aire de 1.5 kilowatts y pérdidas en el núcleo de 1 kilowatt a 60 Hz a plena carga. Como se desprecia la resistencia del inducido, suponga que la pérdida I cuadrado RA, que es la pérdida en la resistencia de armadura, también se desprecia. La cociente de campo se gradúa de tal manera que la tensión en bornes sea de 480 voltios en vacío. Para ese estado, esos datos, me piden realizar el cálculo de los siguientes 5 incisos. Inciso A, la pregunta indica cuál es la velocidad de rotación del generador sincrónico, del generador, perdón. Inciso B, cuál es la tensión en bornes si se cumple las siguientes condiciones. Primero, que esté cargado a una corriente nominal y factor de potencia 0.8 en atraso, o sea, carga inductiva, que esté cargado a una corriente nominal y factor de potencia 1 en carga resistiva, que esté cargado a una corriente nominal y factor de potencia 0.8 en adelanto, o sea, carga capacitiva, los 3 tipos de carga que hemos considerado en el análisis. La pregunta, el inciso C dice, ¿cuál es la eficiencia de este generador? Despreciando las pérdidas eléctricas conocidas. Cuando funciona a una corriente nominal y un factor de potencia de 0.8 en atraso, cuando está en el caso de carga inductiva. Inciso D, ¿cuánto momento de torsión en el eje debe aplicarse en el motor primario a plena carga? ¿De qué magnitud es el momento de torsión antagónico? ¿Cuál es la regulación? Inciso D, ¿cuál es la regulación de voltaje para los 3 casos mencionados en el inciso B? Uno, con factor de potencia 0.8 en atraso, con factor de potencia 1, con factor de potencia 0.8 en adelante. Entonces, para esta pregunta me piden realizar esos cálculos y a continuación vamos a plantear la determinación de todos, la respuesta a cada uno de esos incisos. En primer lugar, como en todo problema, sabemos, tenemos que determinar los datos, ¿no? Entonces decimos solución a este ejemplo, los datos de las lecturas que voy a realizar, ¿no? Dice, voy a volver a leer y voy a anotar los datos. Un generador síncrono de 6 polos. Entonces, ahí tengo mi primer dato, ¿no? Me dice 6 polos. Por lo tanto, P minúscula será igual a 3. 6 polos, 3 pares de polos. A continuación me indica conectado en estrella a 480 volts y 60 Hz. Entonces, puedo anotar el dato de la conexión. Me dice acá, conectado en estrella.
Entonces, ese dato voy a considerar, voy a decir conexión en estrella. Conexión en estrella. Tiene una reactancia a frecuencia, puedo anotar ahí también el dato de frecuencia, 60 Hz. Y dice que tiene un voltaje de línea de 480 voltios, también, PL. Tiene una reactancia sincrónica de 1 ohmio, XS, 1 ohmio. Su cociente de inducido a plena carga es 60 amperios. Entonces, esa cociente de inducido o de armadura es igual a 60 amperios con un factor de potencia de 0.8 en atrás. Por si acaso ese dato, todos esos datos para factor de potencia 0,8 en atrás. Estamos acá. Este generador tiene una pérdida por fricción y roce de 1.5 kilowatts. Entonces vamos a decir potencia perdida mecánica, fricción y roce. M le vamos a poner nada más igual a 1,5 kilowatts. Es este dato. Y una pérdida en el núcleo de 1 kilowatt. Este dato. Entonces, pérdida en el núcleo de 1 kilowatt. A plena carga. Como se desprecia la resistencia del inducido, suponga que la pérdida en RA se desprecia. Entonces, acá potencia en RA es igual a 0 watts. Por este dato, la cociente de campo se gradúa de tal manera que la tensión en los bornes en vacío tiene este valor. Entonces, acá vamos a además considerar que esta es el voltaje en vacío. Y como me indican por acá también que este valor de cociente es la cociente a plena carga, esta sería mi cociente nominal. Y aquí lo voy a poner I nominal. Esos serían mis datos y con esos datos tendría que realizar todos los cálculos que necesito, ¿no? En el problema. Vamos a realizar, vamos a responder todas las preguntas, pero antes voy a realizar un cálculo previo considerando este dato del voltaje en vacío. En mente tengo que tener que el generador sincrónico, está la parte teórica, antes de responder el inciso A. Sabemos que la ecuación para el generador sincrónico es esta, ¿no? E sub 0 es igual a JXS por cociente de armadura más RA por corriente de armadura, fasor, más BFI, voltaje en la fase. Entonces, considerando el subíndice cociente de armadura, puedo utilizarlo, lo voy a dejar así nomás, y nomás voy a considerar así. Y en esta ecuación me están indicando que RA tiende a 0. Entonces, esta ecuación va a ser igual a E sub 0 es igual a JXS corriente de armadura más BFI. Esta ecuación tengo que representarlo de la siguiente manera.
tengo que tener en mente del circuito equivalente que voy a considerar. Y aquí voy a tener más o menos fasor B phi, y este es el elemento JXS, y por acá circula la corriente I, la corriente de armadura, fasor también. Y para este circuito equivalente, conozco el valor de XS, pero no conozco el valor de E sub 0. Si puedo determinar todos mis elementos de circuito, BFI va a cambiar con la carga, ¿no? Pero para determinar BFI tendría que conocer todos los elementos del circuito equivalente. Como conozco XS y no conozco E sub 0, pero me han indicado que acá, que este voltaje BL es el voltaje en vacío, entonces voy a determinar E sub 0. Si el voltaje BL es el voltaje en vacío, determinaría BFI, y este BFI sería igual a E sub 0. Si la corriente de armadura es igual a 0, que es la condición para la medida del voltaje en vacío. La corriente de armadura va a ser 0, por lo tanto, E sub 0 es igual a BFI. Por lo tanto, voy a determinar BFI, que sería igual a E sub 0. Entonces, pues, vamos a decir acá, para E sub 0, como es conexión en estrella, BL sería igual a raíz cuadrada de 3 por BFI. Pero este BFI es E sub 0. De acá despejo, entonces E sub 0 va a ser igual a BL sobre raíz de 3. Voy a pedirles, por favor, que con su calculadora me sigan. BL vale 480 dividido entre raíz de 3, 277,13 voltios, 277,13 voltios. Entonces, ese va a ser mi valor de E sub 0 que voy a considerar para el circuito equivalente. En ese circuito equivalente ya conozco el valor de XS, conozco el valor de E sub 0, entonces seguro que puedo realizar todos los cálculos. Conozco todos los elementos de ese circuito equivalente. A continuación, como ya conozco todo acerca del circuito, voy a comenzar a responder las preguntas de los incisos. El inciso A me pide que calcule me pide que calcule la velocidad de rotación del generador sincrónico. Como ustedes saben, la ecuación para calcular la ecuación que relaciona frecuencia, velocidad de rotación del rotor y número par de polos es esta. Frecuencia es igual a NP sobre 60. Y de esta ecuación vamos a despejar el valor de N. N entonces va a ser igual a 60 por F, frecuencia, dividido entre P minúscula. Aquí reemplazaría los datos. Ustedes reemplacen, por favor, por ser el primer cálculo del ejemplo, lo voy a anotar. La frecuencia me han dicho 60 también. Número par de polos, 3. Entonces, N va a ser igual a 60 por 60 dividido entre 3. 1200 RP. Revoluciones por minuto. Recuerden que N, habíamos indicado al inicio del estudio de la materia, que va a indicar la N sin subíndice, va a indicar la velocidad de rotación del rotor y siempre va a tener unidades de revoluciones por minuto. En los posteriores cálculos, por acá nos piden en el inciso B el momento de torsión, y para el momento de torsión, si recuerdan, necesito utilizar la velocidad angular, pero en radianes por segundo. Por lo tanto, voy a
calcular también la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, W, que va a ser igual a la velocidad angular en radianes por segundo, será igual a 1200, esto es revoluciones por minuto. Voy a realizar la conversión de unidades. Ustedes saben, una revolución es equivalente a 2 pi radianes y para simplificar acá, revoluciones con revoluciones, y 60 minutos, perdón, un minuto es equivalente a 60 segundos. Simplifico minutos con minutos, por lo tanto, mi velocidad angular será igual a, eh, multiplicando 1200 por 2 por pi, dividido entre 60, es igual a 40 pi, seguro, radianes por segundo, y esto es igual a, tal vez necesite este cálculo, 125,66 radianes por segundo. 125,66 radianes por segundo. Entonces, con esos cálculos, se concluye o se obtiene la respuesta para el inciso A, la velocidad angular. La diferencia entre W y N tiene unidades de revoluciones por minuto, acá, y W, como hasta ahora en todas las materias que ustedes han estudiado en el área básica, velocidad angular en el sistema internacional tiene unidades de radianes por segundo. Entonces, voy a dejarles con esa imagen por un minuto como mínimo, para posteriormente pasar a responder los siguientes incisos. Si tuvieran alguna consulta, acá podemos aclarar sus preguntas en este intervalo de tiempo que va mientras copian esta pregunta. Entonces, tienen un minuto a 2 minutos para terminar de tomar sus apuntes. Todos estos segmentos de verde solo sirven de referencia para indicar a qué punto de la pantalla estoy haciendo referencia cuando realizamos la descripción de este ejemplo. Entonces, voy a dejar de esta manera. Si tengo todos los elementos del circuito equivalente, puedo calcular puedo hacer análisis de potencia, cálculo de la potencia entregada, del torque inducido, eh, puedo calcular el voltaje en terminales para distintos tipos de carga. ¿Cómo voy a realizar para el inciso B? Bueno, ingeniera, disculpe, Buenos días, señorita. ¿podría volver a explicar de por qué BFI lo considera igual a E sub 0, por favor? Ya. Bueno, me dicen que en esta parte del enunciado, la corriente de campo se gradúa de tal manera que la tensión en bornes sea de 400 voltios en vacío. O sea, ¿qué quiere decir? Si este es el circuito equivalente del generador sincrónico, entonces
me dicen que han medido el voltaje en terminales, pero no para esta conexión, ¿no? Entonces voy a realizar la gráfica acá, aclarar un poquito más. Primero aquí luego voy a hacer la otra aclaración. Pues en este circuito, ¿por qué Bφ es igual a E sub 0? Si planteo mi ley de tensiones de Kirchhoff en este circuito, digamos que no conocía no me recuerdo la ecuación, pero sí el circuito, entonces digo E sub 0 es igual a JXS por cociente de armadura más Bφ. Si la medida es en vacío, entonces quiere decir que la cociente I es cero. Entonces acá, si I es cero, entonces E sub 0 es igual a Bφ. Así puedo también determinar esa igualdad. Me dice que la cociente se ha medido el voltaje en bornes en vacío. Esta sería la expresión, ¿no? La expresión analítica. Pero lo otro que quería mencionar es que me han indicado esta medida es para un generador sincrónico conectado en estrella. ¿Eso qué quiere decir? Por acá abajo voy a dibujar. En realidad tengo entonces tres esquemas de esta forma. Voy a hacer una gráfica un poco más pequeña. Acá. Conexión en estrella, digamos que este punto es 10. Así, está en estrella, entonces el voltaje que han medido es el voltaje de línea, ¿no? Entonces aquí más menos B de línea. O sea, hay tres de estos esquemas y yo necesito conocer el voltaje de fase. Aquí más menos B de fase. Entonces, en realidad estos 480 voltios corresponde al voltaje de línea BL y no a Bφ, pero acá con esta razón, BL es igual a raíz de 3 Bφ, determinó el voltaje de fase. ¿Está respondido su duda, señorita? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces todos los puntos, todas las líneas de color verde los borro porque solo eran de aclaración. ¿Puedo pasar a la siguiente página? ¿Puedo continuar? Gracias, Freddy, como siempre, colaborando con la clase. Vamos a plantear la respuesta al inciso B. Dice, ¿cuál es el voltaje cuál es la tensión en bornes o cuál es el voltaje en bornes si se cumple la siguiente condición? Para estos tres casos hay que calcular, ¿no? Primero, que está cargado con cociente nominal y factor de potencia 0.8 en atraso, esto es carga inductiva, y que esté cargado para cociente nominal y factor de potencia 1, carga resistiva, que esté cargado a cociente nominal y factor de potencia 0.8 en adelanto, carga capacitiva. Entonces, considerando, vamos a plantear la solución a este inciso B. Entonces, me he copiado los datos de interés acá para el inciso B, el primer punto. La corriente nominal es 60 amperios, factor de potencia 0.8, en adelanto me han indicado, y E sub 0 era igual a 277,13 voltios, el valor que hemos calculado. Si el factor de potencia es 0.8, entonces factor de potencia es igual a coseno de phi. Phi sería el arcocoseno de 0.8.
Para este valor se determina el valor de 36,87 grados. Ustedes con sus calculadoras pueden considerar ese cálculo. Ahora, como RA es 0, esta es la ecuación del generador sincrónico y sé que es para carga inductiva, entonces voy a realizar el diagrama fasorial para calcular B-phi. Puedo calcularlo directamente también de esa ecuación de forma analítica. Si desean, lo calculan de esa forma o de forma más sencilla pueden realizar el diagrama fasorial. Para el diagrama fasorial tendríamos que realizar la gráfica de B-phi, ¿recuerdan? Ese era el procedimiento. Primero graficamos B-phi. Este es B-phi. A continuación, graficamos la cociente. Entonces, en atraso, dice, ¿no? La cociente tiene que atrasar al voltaje. Entonces, carga inductiva, esta es la cociente de armadura. Y aquí existe un ángulo phi de 36,87 grados. Y si considero la línea de acción de la cociente, voy a prolongar esta línea de acción. Haremos lo siguiente. Voy a prolongar esa línea de acción de la cociente y aquí lo voy a arreglar de esta forma. Tengo que trazar una línea perpendicular, así para mi diagrama fasorial. Y esta va a ser de esta forma. Por lo tanto, este sería el fasor JXS, JXS por IA. Voy a realizar la gráfica un poco más grande con fines didácticos. Entonces, este sería el fasor JXSI y el fasor E sub 0 sería un fasor que va a ir del origen de B-phi al extremo de JXS. Entonces, este sería el fasor E sub 0. Y aquí existe un ángulo delta. Ángulo que creo que para esta parte no lo vamos a considerar. Por lo tanto, además, tengo acá un triángulo rectángulo. Y si trazo la línea de acción de B-phi de esta forma, acá tendría voy a considerar que por acá tengo el ángulo alfa, perdón. Aquí tengo un ángulo alfa cualquiera, ese ángulo alfa se repite acá. Y en la parte superior voy a armar otro triángulo rectángulo, trazando una línea perpendicular de esta manera. Voy a aquí indicar que tengo un ángulo recto. Entonces, este ángulo phi se va a reflejar acá. Entonces, ya con ese ángulo phi y esos triángulos rectángulos, puedo realizar el cálculo de B-phi. Entonces, considerando este triángulo rectángulo externo, voy a hacer el cálculo de B-phi, considerando solo los módulos. Pero antes puedo calcular el módulo de JXSI. Como cálculo previo voy a decir JXSI fasor, esto sería igual a J con XS vale 1, si se acuerdan, y de armadura tiene el valor de 60 de módulo, con un ángulo de desfase de menos 36,87 grados. Esto puedo expresarlo de la siguiente manera. Este J, ustedes saben que es igual a 1 con un ángulo de desfase de más 90 grados.
Aquí tendríamos 1 por 60, 60 con un ángulo de desfase menos 36,87 grados. Números complejos, ¿no? Por lo tanto, JXSI fasor, este voltaje, sería igual a 60 con un ángulo de desfase de 90 más 36,87, o sea, 126,87 grados. Pero puedo calcular solo el módulo de JXSI, que es igual a CC. ¿Para qué? Porque quiero saber el valor de esta hipotenusa. Entonces, con ese dato, voy a decir, para este triángulo rectángulo externo, el más grande, E sub 0 al cuadrado va a ser igual a cateto opuesto al cuadrado. Entonces, este cateto opuesto sería igual a módulo de JXSI, o sea, 60 por coseno de phi, todo esto es término al cuadrado, más cateto adyacente. El cateto adyacente sería módulo de B phi más seno de, perdón, 60 por seno de phi, todo al cuadrado. Voy a aclarar nuevamente. Para esta ecuación, estoy considerando para esta ecuación estoy considerando este triángulo rectángulo externo. E sub 0 es la longitud de la hipotenusa. Este término es el cateto opuesto, es esta longitud. Y este último término es el cateto adyacente. Todo esto, ¿no? Que es la suma de B phi, la amplitud de B phi, y este término, que sería el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo pequeño, ¿no? Entonces, con esas aclaraciones de esta ecuación, que es ecuación de módulos, puedo despejar B phi. Por lo tanto, B phi más 60 por seno de phi al cuadrado es igual a E sub 0 al cuadrado menos 60 por coseno de phi al cuadrado. Y de esta ecuación, B phi, por lo tanto, que es el módulo, sería igual a raíz cuadrada de E sub 0 al cuadrado menos 60 por coseno de phi al cuadrado, raíz cuadrada de este término, menos 60 seno de phi. Entonces, de esta ecuación puedo reemplazar datos. Conozco el valor de E sub 0, conozco el valor de phi. Por lo tanto, por favor, ayúdenme a calcular el valor de B phi. Entonces, por favor, me van a ayudar con sus calculadoras. E sub 0 es 277,13 al cuadrado menos 60 por coseno de 36,87 al cuadrado menos 60 por seno de nuevamente 36,87 grados. Yo tengo el valor de 236,94 voltios. Por favor, verifiquen. 236,94 voltios. Ese sería el valor de B phi. Pero la pregunta del inciso dice,
eh, acá, ¿cuál es la tensión en bornes, ¿no? Si se cumple esta condición. En el voltaje en bornes para el inciso B, esta parte, ¿cuál es la tensión en bornes? Es el voltaje de línea, ¿no? Entonces, el voltaje en bornes sería el voltaje de línea para responder esta para terminar de responder esta pregunta. Entonces, BL es igual a raíz de 3 veces B phi, reemplazando BL multiplicando por raíz de 3 este valor, por raíz de 3, tendríamos que es igual a 410,39 voltios. 410,39 voltios. Ese sería el voltaje de línea, la respuesta, ¿no? BFI es un cálculo intermedio. Me han pedido el voltaje en bornes. Para el inciso B, punto 2, me indican que realice el cálculo para corriente nominal y igual a 60 amperios, factor de potencia 1. Entonces, arco coseno de 1 va a ser igual a 0 grados. Realizan ese cálculo, por favor, o ustedes ya conocen de memoria. Aquí estamos mal, ¿no? Factor de potencia 1. Entonces, phi igual a 0 grados. Y también el dato de E sub 0 es igual a 277,13 grados. Considerando esta ecuación, planteamos el diagrama fasorial. Para el diagrama fasorial, para cargas resistivas, ustedes ya saben cómo era la forma, pero para responder, realizamos el diagrama fasorial. Acá dibujamos BFI primero. BFI. La corriente, como segundo punto, la corriente está en fase con BFI porque el ángulo de desfase es de 0 grados, en este caso. Por lo tanto, el voltaje JXS, este fasor, tiene que estar adelantando a la corriente un ángulo de 90 grados. Esta sería JXSI fasor, de tal forma que acaba de existir un ángulo de 90 grados. Eso aclaramos con fines didácticos. Aquí 90 grados. Y el fasor E sub 0 es el fasor que va desde el origen de BFI al extremo de JXS por I. Entonces, este sería el fasor E sub 0. Y en ese triángulo rectángulo podemos realizar el cálculo directo de BFI, ¿no? Entonces no hay mucho que calcular. Entonces es un triángulo rectángulo, planteamos la ecuación para E sub 0, para los módulos. Acá también podemos aclarar que el módulo de JXSI, igual que en el anterior caso, va a ser igual a 60. Ustedes verifiquen, ¿ya? 60 amperios, 60 voltios, perdón, ¿no? Voy a anotar las unidades. Aquí también unidades voltios. Ustedes verifican, por favor. Entonces, en ese triángulo rectángulo, la ecuación para los módulos sería E sub 0 al cuadrado, va a ser igual a B phi al cuadrado más 60 al cuadrado. Por lo tanto, de acá puedo despejar B phi. B phi sería igual a la raíz cuadrada de E sub 0 al cuadrado menos 60 al cuadrado. Y de acá, B phi será igual a, con ayuda de la calculadora, E sub 0, 277,13
al cuadrado menos 60 al cuadrado va a ser igual a 270,56 voltios. Ese es el valor que tengo, 270,556, ¿no? 56, vamos a redondear. 56 voltios. Este sería el valor de BFI. Pero me piden el valor de BL. Entonces, BL es igual a raíz de 3 veces BFI. Por lo tanto, BL va a ser igual a por raíz de 3, 468,62 voltios. 468,62 voltios. Esa sería la respuesta para BL. Entonces ya hemos calculado el inciso B para carga inductiva, carga resistiva. Voy a darles 2 minutos para terminar de tomar sus apuntes y si tienen consultas pueden realizarlo en este momento. Ingeniero, tengo una ¿Sí? consulta. En el fasor JXSI, en DJ poníamos 1 con el ángulo de 90. Ese ángulo de 90 con el menos 36,87, ¿no se restarían? Ah, sí, sí, tienes razón. Porque hemos anotado ahí 126. Creo Es que lo hemos diferente. sumado sin tomar el signo. Sí. Sí, 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 sí. Ese ángulo Tienes sería razón, su compañero. Este ángulo sería, a ver, pues sería alfa, ¿no? Tienes razón su compañero. Sería 90 menos 36,87. ¿No? Anotaremos nomás para no tener problemas. 53,13 grados, ¿no? Aquí estoy aclarando. 53,13 grados. Tal vez por el error que hemos ahí en el cálculo que hemos omitido, por hacerlo de memoria, voy a aclarar esto más. Yo me he sumado de memoria. Entonces, considerando el sistema de coordenadas el plano complejo, digamos que este es los números imaginarios, y esto es el eje de los números reales, o el eje X y nomás, ¿no? ¿Sí? Considerando estos ejes, el plano de los números complejos para los fasores, el fasor I estaba acá. Solo vamos a aclarar esto con fines didácticos, ya que están copiando. Este sería el fasor I con un ángulo de desfase phi, ¿no? Aquí. Y este fasor JXSI tenía que ser un fasor que está adelantando 90 grados a este fasor. O sea, aquí tiene que estar. Es este fasor. Solo aclaramos. JXS fasor I. ¿No? Y como pueden observar, dice, he calculado el módulo y el ángulo. Este tiene módulo 60 y su ángulo aquí dice que es igual a 53,13 grados. Ustedes tienen que observar todos los detalles con sus conceptos de circuitos, ¿no? Perdón. Aquí dice que este ángulo es 53,13 grados. El valor de 123 hubiera estado por acá y no era correcto, ¿no? Más o menos 123 era por aquí, un fasor que hubiera estado por ahí. No hubiera sido correcto. Tienes razón, su compañero. ¿Ya? Esto para los fasores que hace un momento he ido graficando, iba a ser el mismo, ¿no? O sea, por eso decía que planteando esta ecuación de forma analítica, perdón,
esta ecuación de forma analítica, o sea, sin graficar, pero con el dominio del álgebra de los fasores, podían calcular B phi también, ¿no? Esta ecuación podían despejar de esta forma. B phi, fasor, va a ser igual a E sub 0 menos JXS fasor I. Como tienen todos los valores de E sub 0, JXS, hubieran determinado B phi, pero hubiera sido un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no tienen el valor delta todavía. O sea, conocen E sub 0 módulo, aquí hubiera sido un poco más complejo porque E sub 0 módulo conocemos, que es igual a 277,3, pero y su ángulo θ B no conocemos. Ese ángulo sería el delta, ¿no? Pero como no conocemos, aquí hubiera sido un poquito más complejo, pero igual podían resolver. Seguro que alguien con una interpretación solo de fasores puede calcular en ese punto. Bueno, pero continuaremos. Nos hemos atrasado mucho en esta aclaración. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar al siguiente punto? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Por si acaso, si algo estoy obviando, ustedes siempre pueden hacer referencia al punto que no he considerado, ¿ya? Ahora, para el inciso B, el punto 3, dice corriente nominal 60 amperios, factor de potencia 0.8, pero en adelanto, para 0.8 ya hemos calculado, phi es igual a 36.87 y E sub 0 no cambia, ¿no? Pero ahora está en adelanto. ¿Qué quiere decir? Carga resistiva. Entonces, el diagrama fasorial, rápidamente, si graficamos, sería el siguiente. Este sería B phi. La corriente ahora está adelantada este ángulo. Entonces, la corriente va a estar por acá, aproximadamente, un ángulo phi. Entonces, aquí está el ángulo phi y esta es la corriente I, fasor. Ahora, por lo tanto, trazando una línea, la línea de acción de esta corriente, perdón, vamos a trazar una línea perpendicular de esta manera, aproximadamente ahí. Sobre esta línea va a estar el fasor JXS. Este sería el fasor JXS. JXSI. Y el fasor es sub 0, por lo tanto, sería un fasor que va del origen de BFI a el extremo de JXS. Este sería E sub 0. Y aquí hay un ángulo igual a delta, si se puede. Entonces, ese sería el diagrama fasorial para carga capacitiva. Y acá, solo con fines didácticos, voy a indicar existe un ángulo recto, ¿no? En mi gráfica. Tengo que observar ahora dónde se va a reflejar phi. Si consideramos que acá tenemos un ángulo alfa, porque es un triángulo rectángulo, puedo trazar una línea perpendicular en este punto. Esto ya ustedes pueden calcular. Esta parte es más analítica, correspondiente a la interpretación de triángulos. Entonces el ángulo phi
con esa representación, considerando que aquí tengo un ángulo recto, va a estar acá reflejado. Entonces, ahora puedo ya plantear mis ecuaciones para este triángulo rectángulo. Para ese triángulo rectángulo, rápidamente no nos va a alcanzar el tiempo. E sub 0 al cuadrado va a ser igual a cateto adyacente. Recuerden que acá, nuevamente, ustedes verifican, por favor, esto. JXSI en módulo va a ser igual a 60 voltios. ¿Ya? Verifican, por favor. Entonces, si eso es cierto, cateto adyacente de ese cateto opuesto a delta sería igual a 60 por coseno de phi al cuadrado más b phi menos cateto menos esta longitud, por lo tanto sería menos 60 por seno de phi al cuadrado. Y este es módulo nada más, no es fasor. Y de esta ecuación entonces despejo b phi, pero ahora para carga capacitiva. Por lo tanto, b phi menos 60 por seno de phi al cuadrado va a ser igual a e sub 0 al cuadrado menos 60 por coseno de phi al cuadrado. Por lo tanto, b phi va a ser igual a e sub 0 al cuadrado menos 60 por coseno de phi al cuadrado, raíz cuadrada, más, el signo negativo ahora cambia, más 60 seno de phi. Y por favor, ayúdenme a determinar b phi. En esta ecuación reemplazamos todos nuestros datos, raíz cuadrada de 277,13 al cuadrado, menos 60 por coseno de 36,87 al cuadrado, más 60 por seno de 36,87. 308,94 voltios, por favor verifican. 308,94 voltios. Este sería el valor del voltaje en una fase, pero me piden que calcule el voltaje de línea. Entonces, B de línea es igual a raíz de 3 veces B phi, y el cálculo que yo tengo para BL es por raíz de 3, valor anterior, 536,10 voltios. 535, perdón, 535,10 voltios. Gracias, Freddy, por el cálculo. Y esta sería la respuesta. Entonces, ahora el diagrama fasorial se ha modificado, ¿no? Y las ecuaciones serían estas. Para el inciso C, me pide, me he copiado el enunciado, dice, ¿cuál es la eficiencia del generador? Despreciando las pérdidas eléctricas conocidas, cuando funciona corriente nominal y factor de potencia 0.8 en atraso. O sea, los cálculos que hemos realizado hace un momento para carga inductiva. Entonces, me he copiado también los datos. Potencia mecánica, hemos anotado, es 1.5 kilowatts. Perdón, pérdidas mecánicas, 1.5 kilowatts. Pérdidas en el núcleo, 1 kilowatt. Dice que las potencias, las pérdidas misceláneas y las pérdidas en RA es 0. Y para carga inductiva pura, perdón, para carga inductiva, o sea, factor de potencia 0.8 en atraso, B phi hemos determinado el valor de 236,94 voltios. Pueden verificar esos datos, esos cálculos que hemos realizado.
Esos datos me he copiado. Entonces, este era el triángulo de, no el triángulo, la gráfica de el flujo de potencia, ¿recuerdan? Acá tenemos una potencia de entrada y acá la potencia de salida. Pero en el camino tenemos pérdidas misceláneas, pérdidas mecánicas, pérdidas en el núcleo y pérdidas en RA. De esta gráfica podemos observar que la potencia de salida es igual a la suma de todas las potencias, ¿no? Bueno, la potencia de entrada va a ser la suma de todas las potencias. Aquí está mal. Potencia de entrada, potencia in, sería igual a potencia miscelánea más pérdidas misceláneas, pérdidas mecánicas por fricción, rozamiento, más pérdidas en el núcleo, más pérdidas en la resistencia de armadura, más PO. La potencia de entrada va a ser igual a la suma de todas esas potencias. Las pérdidas misceláneas 0, me han indicado que tome en cuenta, potencia en RA también 0. Y de esta ecuación puedo relacionar la potencia de entrada con la potencia de salida. Pero necesito calcular previamente la potencia de salida, ¿no? Para calcular la potencia de entrada. Necesito calcular este valor. Porque me piden que calcule la eficiencia. Entonces, tengo que calcular potencia de entrada y potencia de salida. Para la potencia de salida, recuerdan, P-out, hemos planteado dos ecuaciones. La primera, 3 por B-phi por cociente de armadura por coseno de phi, sería la ecuación para calcular la potencia de salida. Esa ecuación la hemos planteado en la parte teórica. Conocemos los valores de B-phi, la cociente de armadura es a cociente nominal, 60 amperios, esto era 60 amperios, y coseno de phi es igual a 0.8, es el factor de potencia. Por lo tanto, podemos calcular este valor, ¿no? Aquí tendríamos 3 por 236,94 por 60 por factor de potencia 0.8. Entonces, la potencia de salida va a ser igual a, por favor, ayúdenme a realizar ese cálculo. Nos hemos atrasado un poco por realizar énfasis en algunos cálculos. Entonces, 3 por 236,94 multiplicado por 60 por 0.8. La potencia de salida es 34.119,36 watts. Voy a anotar ese valor. 34.119,36 watts. Ese sería un cálculo previo, potencia de salida. Y la potencia de entrada, por lo tanto, como ya tenemos la potencia de salida, reemplazando en esa ecuación, por favor, calcularemos, sería potencia de salida más pérdidas mecánicas, 1.5 kilowatt, más pérdidas en el núcleo, 1 kilowatt. Tengo el valor de 36.619,36 watts. 36.619,36 watts. Con este valor ya puedo calcular el rendimiento, ¿no? Como ustedes saben, la ecuación para calcular el rendimiento, N es igual a potencia de salida dividido entre la potencia de entrada, y si es en porcentaje por 100. Reemplazando en esta ecuación, entonces vamos a decir N va a ser igual a, voy a reemplazar potencia de entrada, entonces diríamos potencia de salida es 34.119,36
por 100 dividido entre el dato anterior, tengo el valor de 93.17%. 93,17%. Ese sería el valor del rendimiento cuando está trabajando como con carga inductiva. Me estoy apurando un poco porque si no, no voy a terminar de completar el cálculo de este ejemplo. Por favor, tomen sus apuntes. Si tuvieran alguna consulta, podemos aclarar. 2 minutos como mínimo y luego pasamos a la siguiente página. Voy a borrar todas las líneas verdes que solo sirven como referencia para indicar a los términos a los que hago referencia. Bueno, voy a dejarles con esa imagen como hemos indicado, 2 minutos, pero ya han transcurrido 1 minuto. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Gracias, Freddy. Gracias, señorita Karen. Bueno, terminaremos. El inciso D indicaba cuánto momento de torsión en el eje debe aplicarse en el motor primario a plena carga. Entonces, me piden el torque aplicado. Acá en el primer cálculo, el momento aplicado me están pidiendo como dato. Y ahí en el mismo inciso dice de qué magnitud es el momento de torsión antagónico. Este sería el momento inducido. Entonces, me están pidiendo que realice los cálculos, ¿no?, del momento aplicado y del momento inducido. Me he copiado datos previos. La velocidad angular, recuerdan, hemos calculado 125,66 radianes por segundo. Potencia de salida, este valor hemos calculado 34.119,31, anotado acá. Potencia de entrada, 36.119,31 watts, ese dato he anotado. Entonces, con esos datos vamos a calcular el momento aplicado y el momento inducido. ¿Recuerdan las ecuaciones que hemos planteado en el flujo de potencias? La potencia, ustedes también conocen de sus ecuaciones del cálculo de potencia para movimiento circular. Potencia es igual al producto de momento multiplicado por velocidad angular. Momento es el torque, ¿no?, generado por una fuerza. Entonces,
vamos a aplicar esta ecuación para los dos cálculos. Vamos a decir, para el momento aplicado sería la potencia de entrada va a ser igual a el momento aplicado por velocidad angular. La potencia de entrada es la potencia que va a generar el motor primario, ¿no? O el agente que haga girar el rotor. Entonces, de esta ecuación despejamos el momento aplicado va a ser igual a la potencia de entrada dividido entre la velocidad angular. Reemplazando datos, entonces el momento que se debe generar para hacer girar el rotor a la entrada va a ser igual a potencia de entrada 36.619,31 dividido entre 125,66. Tengo el cálculo de 291,42 newtons por metro. 291,42 newtons por metro. Ese sería el cálculo del momento aplicado. Para la segunda parte, acá vamos a decir lo siguiente, para el torque antagónico, como la potencia convertida es igual a la potencia de salida, ¿esto debido a qué? Ya que la resistencia de armadura se ha considerado cero, ¿no? RA es igual a cero, entonces esta potencia va a ser igual a el momento inducido multiplicado por la velocidad angular. De esta ecuación podemos despejar el momento inducido, que va a ser igual a la potencia de salida dividido entre la velocidad angular. Reemplazando datos, el momento inducido, por lo tanto, será igual a, tenemos ahí los datos, potencia de salida es igual a 34.119,31, ese dato yo he tomado, dividido entre velocidad angular 125,66. 271,52 newtons por metro. 271,5220, ¿no? Pero redondeando, newtons por metro. Entonces, ese sería el cálculo del torque inducido y del torque aplicado. Aquí vamos a aclarar, no se nota, veo en sus pantallas, este es el momento aplicado. Nuevamente, momento aplicado. Entonces, ese sería el cálculo de la respuesta al inciso D. Para el inciso E, me piden calcular, determinar la regulación de voltaje para los tres casos, ¿no? Para la carga inductiva, resistiva, capacitiva. Entonces, acá me he copiado como dato los voltajes de línea que hemos calculado, que serían los voltajes a plena carga para este cálculo. Para carga inductiva, 410,39, para carga resistiva, 468,62 y para carga capacitiva, 335,10. Y el voltaje sin carga era 480 voltios, nos han dado como dato, ¿no? ¿Recuerdan? La ecuación para calcular la regulación de voltaje era esta ecuación. La regulación de voltaje era la relación entre voltaje sin carga menos voltaje a plena carga dividido entre voltaje a plena carga por 100. Entonces vamos a aplicar esta ecuación para los tres casos. Para el primer caso, regulación de voltaje va a ser igual a, vamos a anotar los valores, para los tres casos voy a anotar los valores y ustedes me van a ayudar a calcular. Voltaje sin carga es 480 voltios menos para carga inductiva 410,39 dividido entre 410,39 por 100. He quitado
tendríamos la regulación de voltaje para el primer caso. Y para el segundo caso, la regulación de voltaje va a ser igual a 480 menos 468,62 dividido entre 468,62 por 100. Y para el tercer caso, la regulación de voltaje sería igual a 480 menos 535,10 dividido entre 535,10 por 100. Me estoy apurando debido al tiempo, regulación de voltaje. Seguro ustedes tienen otras clases después de las 9:30. Entonces, reemplazando datos rápidamente, diríamos 480 menos 410,39 dividido entre 410,39 por 100. Esto es igual a 16,96 por 100. 16,96 por 100. Perdón, este valor sería acá. Para el primer caso. Luego verificar esos datos. Para el segundo caso, va a ser igual a 468,62 468,62 2,43 por 100. 2,43 por 100. Nuevamente, luego verificar. Puede que yo, tal vez aquí por hacer rápido, esté cometiendo algún error. Para la carga capacitiva, reemplazando el dato de 535,10 535,10 tenemos el valor de menos 10,30%. Esa sería la regulación de voltaje. Entonces, con estos cálculos hemos mostrado un ejemplo donde hemos utilizado todos los conceptos desarrollados para este capítulo. Considero que con ese ejemplo, yo no les voy a pedir un ejemplo tan completo en el examen, les pediré uno de los incisos, tal vez, ¿no? Un problema parecido, planteo un problema parecido. Este es un ejemplo completo, por eso lo he seleccionado, que tal vez van a decir, se copió, pero como pueden observar, muestra todos los detalles del análisis para un generador sincrónico. Entonces, vuelvo a reiterar, yo seguro uno de los incisos voy a pedirles, sí, planteo un problema parecido. Voy a realizar algunas modificaciones, o tal vez un diagrama fasorial, y del diagrama fasorial les voy a pedir algún cálculo, ¿no? Tal vez les voy a dar solo el diagrama fasorial y ustedes tienen que calcular un valor de ese diagrama fasorial. Preguntas con relación a este ejemplo que hemos considerado. Si tuvieran alguna consulta, podemos aclarar con relación a estos dos últimos incisos, el inciso D y el inciso E.
Debido a esto, ustedes en el laboratorio determinan los parámetros del generador sincrónico, determinan la reactancia sincrónica, la resistencia de armadura y miden los voltajes en vacío. ¿Para qué? Para determinar todos los elementos del circuito equivalente. Y una vez que tienen todos los elementos del circuito equivalente, ustedes pueden analizar el comportamiento del generador para distintos valores de carga, determinar su rendimiento, el torque que necesitan aplicar en el rotor debido al motor primario y la potencia que van a tener en la salida. En este caso hemos calculado la potencia activa. Pueden pedirles también el cálculo en cierta condición de la potencia reactiva, otros parámetros, ¿no?, que hemos mostrado también. Entonces, con este ejemplo, considero que ya estamos listos para realizar la evaluación del segundo parcial con relación a este capítulo. Si no hay preguntas, si no hay consultas con relación al ejemplo planteado, vamos a terminar la sesión de hoy en este punto. ¿Alguien tuviera alguna consulta, tal vez? Ingeniero, ¿cómo debería interpretar el último resultado que obtuvimos de menos 10,3%? Ya. Si observan, este detalle hemos observado también, ¿no? ¿Recuerdan cómo hemos indicado que es una carga inductiva? Hemos dicho que tiene una función magnetizante, ¿no? Hemos anotado cuando hemos realizado los magnetizante. Y hemos indicado que la carga capacitiva tiene una función, la carga inductiva tenía una función desmagnetizante, perdón. Y hemos dicho, estoy equivocando, desmagnetizante. Y esta hemos dicho que la carga capacitiva tiene una función magnetizante. Primero interpretaremos los primeros valores, de 16.96%. Entonces, dice que la regulación, si consideramos como una fuente de tensión, es de este porcentaje, ¿no? El voltaje en terminales va a tratar de mantenerlo con este porcentaje, ¿no? Supuestamente 16.96% positivo, ¿no? El voltaje en vacío era este valor, entonces va a reducirse un factor, ¿no? Este porcentaje se va a reducir, 16.6%. Este valor positivo de la regulación de voltaje, esta ecuación está planteado para regulaciones positivas. Puedo interpretarlo de esa forma. Para carga resistiva dice que tiene un valor de más 2.42%. Su regulación disminuye, ¿no? Como pueden observar, ¿no? Y para carga negativa, su compañero dice, este signo negativo, ¿cómo interpreto? El signo negativo me está indicando que para carga capacitiva el voltaje en terminales va a ser mayor al voltaje en vacío. Este era el voltaje en vacío. Debido a la función magnetizante de la carga capacitiva, ¿qué quiere decir esos términos? Desmagnetizante y magnetizante. Desmagnetizante quiere decir que el campo magnético neto va a disminuir debido a la carga inductiva y a la carga resistiva. Pero para carga capacitiva, el campo magnético neto va a aumentar en lugar de disminuir. Por eso es magnetizante, se magnetiza más. Debido a que el campo magnético neto aumenta, entonces el voltaje con carga capacitiva aumenta. Entonces, este signo negativo me está indicando que el voltaje en terminales va a ser mayor al voltaje en vacío. Primero, ese dato voy a tener, y este valor me va a indicar ya en valor absoluto cuánto mantiene con relación al voltaje en vacío. Así interpretaría ese signo negativo para su compañero. Parece ilógico, ¿no ve? Solo en estos casos para el generador sincrónico van a ver si lo estudiamos como una fuente de tensión.
que el voltaje en terminales puede aumentar dando el voltaje en vacío. Y debido a estas características del generador sincrónico, algunas veces se utiliza para corregir el factor de potencia, ¿no? Como carga capacitiva, simulando un banco de capacitores, por si acaso. Entonces, si tienen alguna consulta más, algún detalle que aclarar. Bueno, vamos a Ingeniero, concluir las... ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? si tuviéramos la resistencia de armadura, ¿cómo calcularíamos el torque inducido Em, en el para impulso? el torque inducido necesitaríamos calcular la potencia convertida. O sea, el torque inducido, acá, vamos a decir, a la pregunta de su compañero, potencia convertida es igual a momento inducido por velocidad angular. Entonces, momento inducido sería igual a potencia convertida dividido entre velocidad angular. Considerando esta ecuación, necesito calcular la potencia convertida. Entonces, para ello, iría acá a esta gráfica del flujo de potencias y en esta ecuación necesito calcular la potencia convertida. Y aquí diría potencia convertida es la potencia que tengo hasta este punto. Entonces, potencia convertida sería igual a potencia en RA más potencia de salida, out, ¿no? Necesito, como voy a tener ya el valor de RA, voy a tener seguro este dato de potencia en RA. Entonces, una vez que he determinado la potencia de salida, le tengo que sumar la potencia disipada en RA. Si ya voy a tener un valor de potencia convertida, ya puedo calcular el torque inducido. Entonces, tengo que calcular la potencia convertida y va a ser de ese flujo del diagrama de flujo de potencias, la potencia convertida ya va a estar dado por esta expresión. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Bueno, si tuviera alguien alguna consulta más, podemos aclarar sus preguntas. Sí, puedo darles en el problema por si acaso el valor de RA y decirles que calculen el rendimiento. Entonces, o el torque inducido, perdón, ¿no? Entonces, el momento inducido, como hemos observado, va a ser igual a potencia convertida dividida aquí en esta gráfica, ¿no? Pueden observar, hemos planteado también en teoría, la potencia convertida en este punto es momento inducido por velocidad angular. Entonces, necesito la potencia convertida. Pues, con esta ecuación determinan la potencia convertida, que sería la suma de potencia de salida por más la pérdida en RA. Y pueden calcular el torque inducido. Bueno, vamos a concluir la sesión de hoy. El día lunes nos vemos en el examen. Entonces nos vemos hasta el día lunes. Por favor, repasen los temas desarrollados para este capítulo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.